Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos ahí en casa, y los que estamos aquí. Vamos a dar inicio esta mañana, vamos a comenzar nuestro culto y vamos a comenzar dando gracias al Señor en oración, ¿verdad? Porque es importante, y vamos a alabar a nuestro Dios y a pasar a la palabra de Dios. Amén. Amén. Hola hermanos, buenos días. ¿Me pueden acompañar por favor al Salmo 4? Y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Nos dice el Salmo 4: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él le clamaré. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién no nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y bueno, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana, porque tú eres un Dios bueno, Señor, porque tú eres un Dios lleno de gracia con nosotros. Tú eres todo, Padre. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu soberanía, por tu bondad, porque no hay nadie que se te compare a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nosotros no merecemos nada, Señor, y tú nos lo das todo. Te damos gracias, Padre, por cada miembro de nuestra iglesia, Padre, y te pido que aún estando lejos, Señor, y aún estando con transmisiones en línea, Señor, tú seas con ellos y les guardes. Te pido por su salud, Señor, y te pido que en estos tiempos de incertidumbre y en tiempos tan difíciles que estamos, seas tú con ellos, que tú les des esa fortaleza y esa paz que ellos necesitan en estos momentos. Te damos gracias, Padre, por tu presencia, Señor, y te pedimos que tu presencia y tu palabra, Señor, sean hoy con nosotros esta mañana. Te pedimos, Padre, que tú seas, Señor, y que dejes una semilla en cada corazón, Señor, y que pueda dar fruto tu palabra. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, porque tú eres el más grande, Señor, porque tú eres el más increíble, y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Disponemos este tiempo en tus manos, Padre, y te damos gracias por todo lo que tú haces. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, con cada uno de nosotros. Te pido por nuestro pastor, te pido por su esposa, Señor, y te pido por su familia. Sé tú con ellos, Padre, guárdales. Guía su camino, Señor, dale sabiduría y danos sabiduría a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Gracias, Dios, te damos por tu bendita misericordia, que el día de hoy, Padre, nos ha alcanzado. Dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada día, Dios. Que el día de hoy estamos aquí, delante de tu presencia, Dios, agradecidos, Padre, agradecidos porque es tu gracia y es tu amor la que nos sostiene, Señor. No son nuestras fuerzas, no son nuestras habilidades, Señor, es tu gracia la que nos sostiene. Y es por ti, Señor, por lo que estamos aquí. Es por ti, Señor, por lo cual muchos de nosotros, Señor, en nuestras casas, en muchas partes, Señor, del mundo, en casas, Padre Santo, se están levantando, Padre, para honrarte, para decirte gracias, Dios. Porque aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, Señor, tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros, Dios. Así como a Moisés, Padre Santo, que tú le prometiste: mi presencia irá contigo. Y tuvieron dificultades, Señor, y tuvieron muchas cosas, Padre Santo. Aún así, tú cumpliste
cumples tu palabra, tú cumples tu promesa. Gracias, Dios. Te exaltamos, Padre, y te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús. Vamos a cantar a nuestro Señor, a nuestro Rey. Ahí, si están en casa, tomen un momento de reflexión y de sentarse para alabar al Rey. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiere entregar. Jesucristo, no me detendré en doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Declararé que tú eres Señor, tú eres Señor Dios, tú eres Señor. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiere entregar. Jesucristo, no me detendré en doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Tú eres Señor. Tú eres Señor. Tú eres Señor. Que a ti te damos gloria y honra y alabanzas, Padre Santo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que nos da la razón para vivir, Padre Santo. En que en ti nuestra vida está guardada, Padre. No temeremos, Señor, lo que pueda hacer el hombre, si nuestra vida y nuestra alma está guardada en tus manos, Padre. Tú eres la razón de mi adoración, Dios. Tú eres la razón de mi adoración, Padre.
única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, invencible, Señor. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Dios. No hay nadie, Señor. No hay nadie como tú, Padre Santo, invencible, soberano, altísimo, Señor. No hay nadie como tú, Santo. Santo, Santo. Ahí en su casa donde está, cierre sus ojos un rato y diga: Señor, no hay nadie como tú, Padre. Tú me sostienes, Dios. Tú nos sostienes, Señor. Tú que eres el más grande, Dios. Tú que eres el más fuerte. Tú que tienes poder para sanar. Tú que tienes poder para salvar, Dios. Tú que perdonas nuestros pecados, Señor. Tú que sanas nuestra alma, Padre. Tú que aún tienes misericordia, Dios. Oh, Señor. Agua en vino cambió
del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más santo que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, es mi Dios. Oh, es mi Dios, es mi Dios, exaltado, es mi Dios. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, es mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Tú eres poderoso, mi Dios. Tú eres el que sana. Tú eres el que libera, Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, es mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Porque tú eres grande y fuerte, Señor. Tú eres nuestra roca firme, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio, Padre. Tú eres nuestro castillo fuerte, Señor. Tu amor nos sustenta, Padre. Tu amor nos da aliento, Señor. Porque mi Dios es más grande. Mi Dios es más fuerte. Porque aún en los brazos de mi Dios hay perdón de pecados. Porque aún en los brazos de mi Dios hay perdón. Porque aún
está tu presencia sobre esta tierra, Dios. Porque aún, Señor, podemos cantarte. Porque aún, Señor, en medio de pandemia, Señor, tenemos la libertad de acercarnos a tu presencia y cantarte que eres todopoderoso, y cantarte que mi Dios es más grande, y cantarte que a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Oh Dios. Cantarte a ti, Señor, de nuestro corazón. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia
está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. A ti, Jesús, a ti, Jesús, de nuestro corazón, Padre Santo, seas exaltado y glorificado, Señor, por los siglos de los siglos, Padre. Aleluya, aleluya. Amén, Señor. Amén, Dios. Amén. Amén, gracias a Dios por su presencia. Amén. Vamos a dar paso a la palabra de Dios. Quiero que tenga su Biblia preparada, por favor, ahí en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. Amén. Vamos a continuar y con la parte que venimos hablando. Hace 8 días hablamos por qué la gente rechaza la palabra de Dios, ¿recuerda? Vimos algunos puntos importantes. ¿Por qué la gente, por qué las personas rechazan la palabra de Dios? Hablamos algunos puntos en los cuales, pues bueno, la palabra misma menciona, porque para ellos es locura, porque se han de discernir espiritualmente, no carnalmente. Entonces entendemos y vamos comprendiendo por qué la gente o por qué muchas veces al nosotros dar el evangelio, simplemente la gente no recibe nada, o simplemente la gente no cree, o se le hace de alguna manera absurdo creer en un Dios que vino a esta tierra, murió, resucitó. ¿Por qué adorar a un Dios resucitado? ¿Por qué adorar a un Dios de esa manera? ¿Por qué creer que realmente la Biblia es la palabra de Dios? Y vamos entendiendo esto. Y teníamos otra pregunta: ¿por qué los cristianos creen la Biblia? ¿Por qué los cristianos sí creen la Biblia, no? Y vamos a ir mirando un poquito ahí donde mencioné, en Primera de Corintios capítulo 2 en el versículo 6, vamos a ver esta última parte y comienza de esta manera: sin embargo, ¿no? Sin embargo, es una palabra importante aquí que está mencionando Pablo cuando escribe esto. Sin embargo, dice una palabra importante, la cual debemos tenerla en cuenta. Lo que está diciendo aquí es, pero a pesar de, es como es decir esta parte, sin embargo es más o a pesar de lo que el mundo piensa de esto, a pesar de lo que el mundo dice. Continúa diciendo, sin embargo hablamos, dice, sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría entre los que son, ¿qué? Dice aquí la palabra de Dios, los que han sido, ¿qué? Alcanzados. La palabra utilizada aquí es teleios. Lo que utiliza aquí, lo utiliza en una forma plural. Somos alcanzados, somos teleios, que es, hemos sido completos,
simplemente de una manera de describir al creyente, ¿sí? Lo que está diciendo aquí Pablo. Sin embargo, o a pesar de lo que el mundo pueda decir, o lo que el mundo diga, o lo que las personas digan, dice, hablamos sabiduría entre los que hemos sido alcanzados, los que hemos sido completos, los que hemos sido teleios, dice aquí, ¿no? Hablando de los creyentes, está aquí hablando de los creyentes, no está hablando de las personas comunes, en el sentido de las personas que no conocen a Cristo, está hablando de las personas que han conocido la verdad. Dice, es simplemente una manera de describir al creyente. Dice, hablamos sabiduría entendida, comprendida, abrazada, creída entre aquellos que han sido completos, ¿sí? Aquellos de los que hemos sido completos. Hablamos sabiduría. Sin embargo, para la gente, como hablamos hace 8 días, para la gente el tú hablarle o al hablarle nosotros la palabra de Dios, para ellos no es sabiduría, para ellos es como dice la palabra, una tontería, ¿no? Una locura. ¿Cómo me hablas de un Dios de amor, pero al mismo tiempo un Dios justo, un Dios de ira, un Dios que puede destruir a una humanidad, pero al mismo tiempo salva, al mismo tiempo perdona, al mismo tiempo es un Dios de misericordia y de bondad? Y ¿cómo? ¿No? Para ellos es locura. Hemos llegado a Pablo cuando dice también a los colosenses, aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entendemos eso, ¿cierto? Hoy vamos entendiendo esto, vamos comprendiendo, vamos teniendo ese entendimiento, esa revelación, pero no por nosotros, ¿sí? No es por nuestro intelecto, no es porque somos muy eruditos en la palabra, no, sino porque ha sido de Dios mismo hacia nosotros. Es el Espíritu de Dios que nos ha revelado todo esto, que podemos ir entendiéndolo, ¿cierto? No todo en su plenitud, no lo hemos entendido todo, no lo conocemos todo, porque Dios es infinito. Sin embargo, ha dado su palabra, y lo que tenemos hoy aquí es para nosotros. Y es clara, ¿sí? Y es clara, es algo que Dios nos lo dio, no en el sentido, les voy a dar esto a ver cómo ustedes lo van entendiendo o a ver cómo le hacen para entenderlo. No, nos lo ha dado y es claro, y el Espíritu de Dios es que nos va dando esa revelación. No es que hemos sido sujetos a muchas evidencias, no es que se nos han presentado evidencia tras evidencia para poder creer en la palabra de Dios, es que hemos sido hechos completos en Él. Hemos sido hechos completos en Él. Pablo dice, vosotros estáis completos en Él. Y ser hechos completos o maduros en Él se ha dado con esa obra divina de regeneración. Es una obra divina de regeneración, una obra y de conversión y de transformación, no solo en la confianza en Jesucristo y confianza en el Dios verdadero y vivo, sino confianza en la palabra de Dios. Al momento de que nosotros venimos al Señor Jesús, el Señor Jesús perdona nuestros pecados, el Espíritu de Dios mora en nosotros, comienza la regeneración en nosotros. Y eso es algo en lo cual Dios nos va completando, nos va dando día a día ese entendimiento, esa madurez conforme nosotros vamos avanzando en la palabra y vamos avanzando aún en nuestra propia vida. No solo en confianza en decir, ay, Jesús es mi Señor y es mi Salvador, es un Dios verdadero, es un Dios vivo, sino una confianza también en que la palabra que tenemos aquí es la misma palabra de Dios. Y en el versículo 6 dice, hablamos ¿qué? Sabiduría. Hablamos sabiduría. Pablo está diciendo nosotros en plural. ¿Sí? Hablamos sabiduría entre aquellos que son maduros, y una sabiduría no obstante que no es de este siglo, ni de los príncipes,
de este siglo. Esta es una sabiduría que les ha, de la cual hemos estado hablando, una sabiduría de la cual hemos estado hablando, que no es conocida por lo mejor de las mentes, ¿sí? No es conocida por los líderes, por los poderosos, no es conocida por aquella gente tan erudita o tan sobresaliente. Dice en el versículo 7, hablamos, versículo 7, la sabiduría de Dios en un ¿qué? En un misterio, la sabiduría escondida. ¿Cómo es posible que llegamos a conocer esta sabiduría o este misterio? ¿Cómo es posible que hemos llegado a conocer esto? ¿Por nosotros, como hemos venido hablando? ¿Por nosotros mismos? ¿Por nuestra propia razón? No. Recuerde cuando los discípulos le preguntaron al Señor Jesús por qué hablaba en parábolas. ¿Recuerda? Ya lo mencionamos. Y dice, porque a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino. A ustedes, a ellos no, a ustedes sí. Y eso es algo importante. ¿Cómo es posible que llegamos a conocer esto? ¿Cómo es posible que nosotros llegamos a conocer esta palabra? Que llegamos a entender, que llegamos aún a hablar esta sabiduría cuando estamos hablando la palabra de Dios. Continuamos ahí, dice más, hablamos sabiduría de Dios en un misterio, la sabiduría oculta, la cual dice algo importante, la cual Dios que predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? ¿Qué es lo que estamos entendiendo? ¿Por qué entendemos la Biblia? Dice, porque Dios que nos predestinó para entenderla, para nuestra propia gloria futura. Dios nos predestinó, y no es el tema la predestinación, porque es un tema sumamente no complicado, pero sí de repente genera mucho polémica, ¿no? O en este sentido, pero la palabra dice que Él nos ha predestinado, y podemos hacer esta pregunta: ¿creemos en la predestinación? Si creemos en eso, creemos en la Biblia, ¿no? Si creemos en la Biblia, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, creemos entonces. Creo en la predestinación, creo creo en la Biblia, y la Biblia dice que la razón por la que entiendo la sabiduría de Dios, o la Biblia está diciendo, la razón por la que tú entiendes la sabiduría de Dios es porque Dios te predestinó para la gloria eterna mediante la regeneración y conversión, y nos dio fe en su Hijo, en el Evangelio y en su palabra. Entonces vamos entendiendo y vamos sabiendo, no es por nosotros, ¿sí? Es porque Dios, aún antes de esta fundación del mundo, Él ya había pensado en nosotros y ya había predestinado, ¿sí?, que nosotros hoy pudiéramos conocerle, pudiéramos conocer su palabra, pudiéramos hoy estar aquí o estar en casa o reunirnos, pero es por Él únicamente, ¿sí? Es porque Él ha abierto nuestro entendimiento, es porque Él ha tocado nuestro corazón, es porque ha quebrantado nuestra vida, es porque Él ha quitado la ceguera espiritual, es porque Él ha puesto luz en nosotros, no por nosotros mismos. ¿Acaso eso significa que hoy o que ahora estamos en una situación en la que creemos la Biblia aunque no es razonable o que no sea razonable? No, todo en ella es razonable. Todo lo que tenemos en la palabra es razonable, sus profecías se han cumplido, sus milagros son verdaderos y se han dado testimonio, ¿verdad?, de ellos. Es científicamente exacta y sin error, su historia y su arqueología se verifican hasta el último detalle. Pero no es eso lo que convence a un corazón. No es eso lo que lleva a una vida al arrepentimiento. No es eso lo que lleva una vida a la salvación o a la fe.
el hecho de que es científicamente exacta o que la arqueología ha mostrado realmente la existencia de Jesús y durante la historia. No es el hecho de que se han cumplido las profecías o que hay testigos y que sigue habiendo milagros de parte de Dios lo que a una persona le puede generar un arrepentimiento o venga a la salvación. No es eso. No es eso lo que convence una razón humana o una razón natural. Es que debido a que Dios nos ha dado fe en su palabra, que ahora vemos que todo esto es verdad. Otra manera de verlo en este punto es en Primera de Juan capítulo 2, simplemente para darle un poquito de descanso al texto en el que estamos. Hay algunas veces que la gente se queda en la iglesia, pero por un tiempo y luego se van. Hemos mirado mucha gente de esa. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19 lo describe, dice, salieron de nosotros, ¿sí? Dice, salieron de nosotros, y eso es bastante cierto en toda la experiencia religiosa o en toda la experiencia de la palabra, ¿no? O aún de la iglesia. Salieron de nosotros. Salieron de nosotros, es decir, estaban con nosotros, estaban aquí en la iglesia, participaron tal vez en algunas actividades, tal vez estaban en el coro, servían, tenían un cargo, lo que usted le pueda poner en algún sentido dentro de la iglesia, algo común, ¿verdad? Y de repente dice usted, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, dice, salieron de nosotros, pero realmente no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Algo muy común, lamentablemente podemos decirlo dentro de la iglesia, ¿no? Gente que está y simplemente por alguna cuestión o por alguna cosa se va de la iglesia, ¿sí? Y dice la misma palabra, no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, a pesar de, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Salieron, se fueron, y prueba que realmente nunca pertenecieron. Nunca pertenecieron. Versículo 20. Pero, dice, vosotros tenéis una unción del Santo y conocéis. ¿Y qué conocemos? Ustedes saben lo que en el versículo 21 dice, no os he escrito esto a vosotros porque conocéis la verdad, sino porque la conocéis. Y no hay mentira que sea de la verdad. Y eso significa que ninguna mentira lo va a llevar a usted a una apostasía, o ninguna mentira lo va a llevar a usted o lo va a desviar de la verdad. Si usted conoce la verdad, usted va a identificar una mentira. Si usted conoce la verdad, si usted conoce la palabra, si usted conoce que la palabra es verdad, usted va a identificar las mentiras. Usted va a identificar lo falso, usted va a identificar lo que no es verdadero. Aunque parezca, aunque venga con 3, 4, 10 versículos metidos en ese mensaje, si usted conoce la verdad, va a identificar que aunque le metan los 10 versículos, usted va a identificar que todo eso está totalmente fuera tal vez del contexto real de lo que dice la palabra de Dios o lo que está diciendo la palabra de Dios, y va a identificar la mentira. ¿Por qué? Porque usted conoce la verdad. Porque usted tiene la unción de Dios, el Espíritu de Dios. ¿Quién es esa unción? El Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo, amén. Y si usted tiene el Espíritu de Dios, entonces Él es
quien nos va guiando a la verdad cada día, para no desviarnos y saber identificar la mentira. ¿Creemos en la Biblia? Creemos en la Biblia porque Dios nos ha dado la confianza en la palabra de Dios como una parte de nuestra salvación y regeneración. Nos quedamos con la verdad. Amén. Nos quedamos con la verdad. Creemos la verdad. Abrazamos la verdad. Continuamos con la verdad. Nos mantenemos involucrados en la verdad, porque el Espíritu de Dios nos ha mostrado que es la verdad. Solo por el Espíritu de Dios, solo por Él. Y conocemos entonces cuando una mentira está viniendo, cuando una mentira se está hablando. Versículo 27, al final de esto: en cuanto a vosotros, la unción que habéis recibido de Él permanece en vosotros. Esta es una seguridad, nos está dando una seguridad. El residente que siempre está presente morando en nosotros, el Espíritu de Dios que siempre está en nosotros, es quien nos muestra la verdad, quien nos tiene anclados en la verdad. Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que alguien nos enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, permaneced en Él. Y conforme vamos avanzando en la palabra de Dios, vamos entendiendo y vamos mirando cuán profundo es realmente nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios, ¿no es cierto? Hablábamos un poco el domingo, el miércoles, en relación a esto. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dábamos una definición: Dios es infinito, sustentador, Dios es creador, Dios es misericordioso, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, omnipresente, y damos un poco esa parte, y lo único que nos muestra y lo único que puede generar en nosotros es un asombro total de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y lo mejor es que Dios mismo se ha revelado a nosotros para que nosotros le conozcamos. Y no por nosotros mismos, sino porque a Él le ha placido, Él nos ha predestinado, Él abrió nuestro corazón para que podamos conocerles, lo que dice Juan 17:3, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y eso es lo que nosotros estamos día a día esforzándonos por hacer, conocer al Señor, conocer a Dios día a día. Y conocer al Señor nos lleva a una profundidad, y el conocer al Señor nos va a llevar a un asombro total, y el conocer al Señor va a regir nuestra vida a cómo conducirnos. Y sabemos qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Sabemos qué prohíbe Dios, sabemos qué es lo que quiere Dios, sabemos sus atributos, conocemos, ¿verdad?, su divinidad, conocemos sus características. Vamos conociendo a Dios y eso va rigiendo nuestra vida, nuestro diario vivir. Cuando conocemos a Dios por medio de su palabra, es tan importante, tan necesario. Vamos creciendo. Nuestra vida no se mantiene de la misma manera, no se mantiene en un nivel estándar. Tenemos y vamos creciendo día a día en eso. Y lo que genera y debe generar en nosotros es un anhelo total, un anhelo diario de seguir conociendo, de seguir anhelando, de seguir creciendo. Cuando usted fue salvo, llegó a la confianza en la palabra de Dios, y ahí es donde usted se queda. Y la gente que se queda por un tiempo y se va, da evidencia del hecho de que realmente nunca perteneció y realmente nunca tuvo el Espíritu de Dios. Simplemente es lo que está diciendo la palabra.
nunca fueron de nosotros. Los que permanecen en ella, los que permanecen firmes, los que permanecen a pesar de las pruebas, a pesar de lo que pueda suceder, los que permanecen. Pero los que no permanecen, dice simplemente la palabra, nunca fueron de nosotros, nunca fue salvo, nunca tuvo el Espíritu de Dios y por lo tanto se fue. Nosotros creemos la Biblia porque Dios nos dio el regalo de la fe en su Hijo y fe en su salvación y fe en su palabra. Creemos en la Biblia para nuestra santificación, porque el Espíritu de Dios que permanece en nosotros continúa guiándonos a la verdad y alejándonos día a día del error. Esa es la razón por la que creemos en la Biblia. La Biblia es vida, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es espada de doble filo, ¿sí? Dice que penetra hasta lo más profundo. La Biblia discierne los pensamientos, la Biblia es para corregir, para instruir, para redarguir. Eso es la palabra de Dios. Ahora entendemos, como dice en el versículo 6 de Primera de Corintios, en el capítulo 2, que esto es diferente de la sabiduría de este siglo, la sabiduría de los príncipes de este siglo, las mentes más sobresalientes. Dice, todo eso está hecho ineficaz. Todo eso es impotente, todo eso no lleva a ningún lugar, todo eso realmente es necio. Pero yo creo que usted cree porque Dios predestinó o lo predestinó antes de los siglos para que creyéramos, para gloria. Y tenemos una sabiduría, tenemos la sabiduría de Dios, el pensamiento de Dios, todo lo que Dios quiere para nosotros, todo su pensamiento lo tenemos aquí, la sabiduría, la palabra de Dios. Versículo 8 dice que ninguno de los gobernantes o príncipes de este siglo dice que ha entendido. Ninguno de los gobernantes o príncipes de este siglo ha entendido, ninguno de ellos, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Si ellos hubieran entendido quién era Él, si ellos hubieran entendido que Él era el Mesías, si ellos hubieran entendido que Él era el Cristo, el Dios viviente, si ellos hubieran entendido, no lo hubieran sacrificado, pero no lo entendieron y no habría continuado, ¿verdad?, rechazando al Señor de la gloria, quien fue crucificado. Versículo 9 en el resumen dice, un versículo muy conocido, dice, cosas que ojo no vio y oído no oyó, que no han entrado en el corazón del hombre, todo lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Sabemos todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Usted sabe todo lo que Dios tiene para usted? Sabemos todo lo que Dios tiene para nosotros. Sabemos eso, lo sabemos por revelación divina. No puede ser conocido por ninguna otra manera. Ojo no puede verlo, oído no pudo oírlo, y la mente que se tiene en el corazón no lo puede concebir, no lo puede conocer. La verdad acerca de la salvación, la verdad de Dios acerca de la vida espiritual y eterna no es oída, no es vista, no es considerada, no puede ser conocida de manera empírica, no puede ser conocida mediante el razonamiento humano, solo puede ser conocida por revelación divina. Usted conoce a Dios por revelación divina. Usted llegó a Jesús, usted conoció, usted se arrepintió, usted nació de nuevo por revelación divina. En Juan 8 Jesús dijo esto y él estaba hablando a los fariseos
Y dice en el versículo 42 de Juan 8, si Dios fuera vuestro Padre, dice, me amaríais. Pero debido a que Dios no es vuestro Padre, no me amáis, porque yo he salido y he venido de Dios, y ni siquiera vengo por mi propia iniciativa, sino el que me ha enviado. Ahora escuche esto, ¿por qué no entendéis lo que estoy diciendo? Pregunta el Señor Jesús. ¿Por qué no entienden lo que estoy diciendo? ¿Por qué no entiende la gente? Y continúa diciendo, es porque no pueden oír mi palabra, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero debido a que yo hablo la verdad, no me creen. No pueden. Y en resumen, en el versículo 46, si hablo la verdad, ¿por qué no me creen? Si les estoy diciendo la verdad, ¿por qué no me creen? ¿Por qué la gente no cree la verdad? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esta razón no las oyen, porque dice que no son de Dios. No son de Dios. Bastante claro, ¿no? Bastante claro. ¿Quién cree la Biblia? ¿Quién cree que la Biblia es verdad? ¿Quién cree que la Biblia es la palabra de Dios? Aquellos que son de Dios. Es una obra divina. Simplemente. ¿Está claro? ¿No es cierto? Está claro. Usted cree, usted entiende, usted comprende. Usted tiene una revelación porque es de Dios. Los que no son de Dios no lo van a creer. Así le presente las evidencias, así le presente todo lo que en la ciencia puede explicar en relación a la palabra, en relación a la historia, en relación a la comprobación de los milagros, de todo. Así le presente toda la evidencia, no van a creer porque no son de Dios, a menos que Dios, a menos que el Espíritu de Dios abra su entendimiento. Regresamos ahí a 1 Corintios capítulo 2 y simplemente lo vamos a cerrar, versículo 10. Dice, porque a nosotros, y este es un gran punto, porque a nosotros Dios nos la reveló. A nosotros. Plural. ¿Se fija? Plural. ¿A qué se refiere? Las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. A nosotros. Las cosas que tienen que ver con la salvación, la vida espiritual y la vida eterna y el reino. Esto quiere decir toda la sabiduría de Dios, toda la palabra de la cruz, toda la palabra del testimonio de Dios, toda la verdad que está registrada en la Escritura. A nosotros Dios nos la reveló. ¿Por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Y ese es un punto muy importante que debemos entender. Esto es un punto muy importante que debemos entender. Creemos porque Dios nos escogió. Amén. ¿Usted cree que Dios lo escogió? Creemos porque Dios nos escogió, Dios nos predestinó para conocer, para que un día viniéramos a la gloria, a la vida eterna. Si llevamos esto a algún tipo de conclusión, ¿verdad? Simplemente es que todo lo que podemos mirar acerca de la palabra, lo que podemos ir entendiendo
acerca de Dios, ir conociendo acerca de Dios, simplemente es ir cargando día a día también nuestro corazón, nuestra alma. Ir cargándolo, en ir conociéndolo cada día más, en ir anhelándole cada día más. Simplemente tomamos esa idea de que sabemos por qué Dios nos escogió, por qué Dios nos revela a nosotros su palabra, por qué Dios nos ha ido regenerando día a día, nos ha dado vida, nos ha quitado la ceguera espiritual. Todo aquello en lo cual a lo mejor en algún momento de nuestra vida nos parecía también a nosotros locura, en algún momento de nuestra vida nos parecía algo sin razón, sin sentido. El leer la Biblia nos parece o parecía algo así como que, oye, no encajan aquí las historias, habla de una cosa y luego se va a otra, no entiendo de qué está hablando. Hay errores porque dice una cosa aquí, luego por acá se contradice. Pero eso es simplemente en un razonamiento humano. Pero cuando realmente venimos al Señor y Él abre nuestro entendimiento, quita la ceguera de nosotros, ¿verdad? Despierta nuestro corazón, abre nuestro entendimiento y revela esa verdad escondida que está aquí en su palabra. Vamos entonces como que hilando, esto es lo que dice aquí en el Nuevo Testamento, en Isaías, se está cumpliendo aquí en el Nuevo Testamento y está hablando y entonces vamos comprendiendo. Pero es simplemente por revelación divina. Versículo 24. Para aquellos que son los llamados. Para aquellos que son los llamados. Cada vez que usted vea ese término, los llamados, aquí en el Nuevo Testamento, es el llamado eficaz a la salvación. Cada vez que usted vea esta parte, somos los llamados, esto es, llamados de las tinieblas a la luz, a la salvación, ¿sí? Dice, considerad, hermanos, en el versículo 26, él vuelve a decir, considerad, hermanos, vuestro llamamiento, o el llamado divino, o la vivificación, el llamado que da la vida, la regeneración. ¿Y por qué a nosotros? Versículo 27, Dios escogió, versículo 28, Dios escogió, versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿por quién es? Por Dios mismo. Dios escogió, Dios te llamó, Dios te escogió. ¿Sí? Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz, nos ha llamado de la perdición a la salvación. Él nos escogió a nosotros. Él nos ha llamado a conocerle. ¿Por qué está en Cristo Jesús? ¿Por qué estamos en Cristo? Porque ustedes vieron con qué claridad debe ser comprendido y creído, porque ustedes vieron la evidencia, porque su mente ascendió a ello. Están en Cristo Jesús porque lo quiso Él. Él predestinó, Él reveló, porque Él escogió a quien Él escogió, porque Él le plació llamarlo a usted, a mí, a conocerle. Y como dice Pablo en Romanos capítulo 8, a quien Él llamó, Él justificó, y a quien Él justifica, Él glorifica. Porque Él nos llamó. Versículo 30 de 1 Corintios 2, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, mas por Él creen ustedes, mas por Él ustedes abrazan la palabra de Dios en su justificación y en su santificación. Mas por Él están en Cristo Jesús, escuche, quien ha sido hecho para nosotros sabiduría de Dios.
Por Él es que estamos en Cristo. Y después Cristo se volvió para nosotros por su presencia y su poder y su espíritu y su palabra de sabiduría y justificación y santificación y redención. ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué Dios lo hizo de esta manera? Versículo 29, a fin de que nadie, de que nadie ¿qué? Se jacte delante de Dios. Versículo 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No por tu sabiduría, no por tu entendimiento, no porque eres muy sabiondo, no, por Él mismo, para que nadie se jacte delante de Dios. Y entonces estamos asombrados por la confianza que tenemos en la palabra de Dios. Usted puede decir, es por lo que Él ha hecho, por lo que Él nos ha colocado en Cristo, y Cristo se volvió para nosotros la sabiduría de Dios, y es nuestro amor por Dios mediante Cristo que nos da confianza en su palabra y creemos la verdad porque somos de Dios. Creemos la verdad porque somos de Dios. Martín Lutero dijo, el hombre es como una columna de sal, como la esposa de Lot, sí, como un pedazo de madera o una piedra, como una estatua sin vida que no tiene ni ojos, ni boca, ni sentidos, ni corazón, hasta que él es iluminado, convertido y regenerado por el Espíritu Santo. Y es una simple ilustración, pero es tan cierta. El hombre cuando no conoce de Dios es así, simplemente como una piedra, como una estatua. Tiene ojos, pero no ve. Tiene oído, pero no oye. Tiene boca, pero no habla la verdad, no habla la sabiduría. Tiene aún tal vez un cuerpo, pero está muerto espiritualmente. A menos, dice, a menos que sea por el Espíritu de Dios, que sea iluminado, convertido, regenerado, a menos que el Espíritu de Dios dé vida al espíritu de ese hombre. Solamente por eso. Mientras tanto, pueden tener vida, podemos mirar a aquellos que no conocen al Señor, pero ciertamente están así, como una estatua, sin vida espiritual. Pueden escuchar la palabra, pueden oírla, pueden mirar, pero simplemente no entienden. Entonces, no inventamos esto, ¿verdad, hermanos? O él no inventó esto tampoco, esto que dijo Lutero. Él no inventó esto. Finalmente él está leyendo la misma Biblia que usted tiene. Es la misma Biblia que tenemos cada uno de nosotros y es la misma que estamos leyendo. Usted cree la Biblia y usted vive a la luz de sus verdades gloriosas. Su vida está cautivada por sus maravillas porque Dios para su propia gloria se agradó en predestinarlo a usted y escogerlo y justificarlo y santificarlo mediante su palabra. Y Él le dio a usted en Cristo su sabiduría, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y no podemos separar el amor por Cristo ni el amor por su palabra. Tenemos algo muy importante. Y esto es, vaya el versículo 16,
de Primera de Corintios capítulo 2 y al final saltamos a esto muy importante, la última afirmación, que dice el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La última afirmación. ¿Qué afirmación? ¿Quién dice, quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, usted tiene la mente de Cristo. ¿De qué está hablando? Al tener confianza en la palabra de Dios tenemos acceso a la mente de Cristo. Usted tiene la mente de Cristo. La palabra de Dios. Tenemos confianza en la palabra de Dios, tenemos acceso a la mente de Cristo. ¿Entendemos esto? ¿Entendemos esto, hermanos? No es misterio para nosotros, para usted, cómo Dios piensa y lo que Él desea. No es un misterio. No es un misterio. ¿Qué querrá decir aquí Dios? ¿Qué querrá decir aquí No es un misterio. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la mente de Cristo. No es un misterio para usted, para nosotros, cómo Dios piensa o qué es lo que Dios desea. Cómo es que Dios quiere que le adoremos, cómo es que Dios quiere que vengamos a Él, cómo es que Dios quiere que le conozcamos, cómo es que Dios quiere que oremos, cómo es que Dios quiere que nos conduzcamos. No es un misterio. Escuche, todo lo que Dios quiere todo lo que Dios quiere que usted sepa, Él lo ha colocado aquí, lo tenemos aquí, aquí tenemos la mente de Cristo y usted y yo sabemos cómo piensa Cristo y lo que Él quiere y lo que Él le agrada y lo que a Él le gusta y lo que Él aborrece y lo que Él manda y lo que Él prohíbe y lo que Él quiere que vivamos. Todo lo tenemos aquí. Y lo entendemos. ¿Y sabe por qué lo entendemos? Porque Él mismo nos ha capacitado para entenderlo. Él mismo nos ha capacitado para entenderlo. Y vivimos nuestra vida abrazando la maravilla de una gracia tan profunda e inexplicable a favor nuestro como esta. Tenemos la palabra de Dios. Entendemos la palabra de Dios. Conocemos la palabra de Dios. Y usted sabe también entonces por qué muchos estando no conocen y se van. Y usted sabe por qué permanece en la palabra de Dios. No es un misterio entonces para nosotros cómo conducirnos. No es un misterio para nosotros cómo Dios quiere que vivamos. No tenemos entonces un pretexto o una razón humana para decir, Señor, es que yo no sabía. Tenemos aquí todo lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, para nuestra vida. Tenemos aquí entonces la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Tenemos aquí entonces, conocemos la palabra, creemos en la palabra, creemos que la palabra de Dios es verdad, creemos y confiamos en la palabra de Dios,
conocemos la palabra de Dios, entendemos la revelación de la palabra de Dios simplemente porque Él nos escogió y nos ha llamado a conocerle. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Esta mañana, Señor, este tiempo, te damos gracias. Gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por llamarnos. Gracias, Señor, por llamarnos a conocerte. Gracias, qué privilegio tenemos, Señor, como tus hijos, como tu creación. Del poder conocerte hoy, Señor, de que hoy no tenemos un pretexto o razón, no hay un misterio, Señor, el cómo nuestra vida debe ser conducida, no hay un misterio en el cual debemos saber cómo es que a ti te agrada que vivamos, Señor, o qué es lo que no te agrada, qué es lo que tú quieres. No hay misterio, Señor, lo conocemos porque tú te has revelado a nosotros, te has revelado a nosotros. Señor, queremos crecer día a día, no queremos quedarnos igual. Señor, sabemos que tú has abierto nuestro corazón, hoy entendemos, sabemos que solamente ha sido por una intervención divina, por tu Espíritu Santo que nos ha capacitado para poderla entender, para poder, Señor, saber qué es lo que tú quieres. Solamente es por ti. Señor, qué privilegio tenemos, Señor, de que hoy te conocemos. Hoy miramos hacia afuera y la gente, Señor, no te conoce y la gente sigue muriendo sin conocerte. Y están como esa estatua, tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, porque necesitan de tu Espíritu. Como iglesia, Señor, ayúdanos a llevar tu palabra de verdad, tu evangelio. Como iglesia, ayúdanos a conducirnos siempre en la verdad, a saber entender y discernir, Señor, cuando es mentira. Ayúdanos, Señor, a permanecer, a amar la verdad, a amar tu palabra por sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, queremos hacerlo. Queremos amar tu palabra, Señor, con todo nuestro corazón. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque una vida de estudio va a probar que la Escritura es razonable, es alcanzable, es comprensible, creíble y se mantiene en pie en toda prueba. A pesar de todo, tu palabra se mantiene en pie. A pesar de todo, tu palabra se mantiene firme, se mantiene hasta el día de hoy. Y sabemos que eso es por ti, Señor. Sabemos que eso es por ti. Te damos gracias y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga. Buena tarde.